Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, tengan todos muy buena tarde. Es hermoso el privilegio que el Señor me concede hoy de poder compartir con ustedes acerca de su palabra. Hoy vamos a estar viendo un tema que he llamado lo que revela el desierto. Te va a aparecer ahorita ahí en tu pantalla. Y para poder empezar quisiera que me acompañaras a orar, así sujetamos los ambientes al Señor para que Él tome control de todo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este momento en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos lleve, Señor, en esta trayectoria de la palabra que tú me has dado para explicarle a tu pueblo el día de hoy, que sea de mucha bendición para nosotros, que nos aclare, Señor, lo que hemos estado viviendo y que podamos entregar y rendirte las áreas que te tenemos que dar a ti. Te pongo, Señor, este espacio de tiempo para que tú nos llames nuestra atención, que estemos absortos a los pies tuyos, como hacía María, Señor, que estemos escuchándote con nuestro oído atento a tu palabra, para que podamos entender, Señor, y llevar mucho fruto delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El tema trata acerca de características que hay en nosotros cuando atravesamos un desierto. Sabemos que un desierto pues es una prueba, es un examen, porque Dios nos está pasando. Y la Biblia nos habla ampliamente acerca de ello. En Santiago, por ejemplo, 1 del 2 al 5 leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quiénes de ustedes han pasado pruebas? ¿Conocen de qué les estoy hablando? ¿Ha usted estado en problemas? ¿Ha estado usted en desiertos? ¿En dificultades? Y algunos de nosotros, dice aquí, que hemos estado no en una ni en dos, sino en diversas pruebas. Sabiendo, dice, que estas pruebas lo que vienen es a probar la fe de nosotros. Y esa prueba finalmente nos va a conducir a que seamos más pacientes. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que tú seas perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Yo creo que eso es tras de lo que todos nosotros vamos como hijos de Dios, a que tengamos esa perfección a la que Él nos ha llamado, porque la Biblia dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es algo inalcanzable, porque Dios nos lo está pidiendo. Entonces, en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar esa perfección, y esa es a la perfección hacia la que vamos caminando, y muchas veces Dios se va a valer del desierto para que nosotros podamos alcanzarlo. Ahí le voy a ir explicando cómo. Dice: sin que te falte cosa alguna, para que en el día de Cristo, cuando estemos presentes delante de Él y nos pesen, el Señor pueda decir: ha sido tu peso hallado completo. Porque también la Biblia nos deja ver que hay quienes Dios les va a decir: ha sido hallado falto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, quiere decir que uno de las pruebas regresa con un poquito más de sabiduría que antes. Si alguno tiene falta de sabiduría en medio de su prueba, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué Dios nos lleva a esas regiones áridas? ¿Qué significa desierto? El desierto nos habla de un lugar donde hay escasez. El desierto nos habla de un lugar en donde no hay otros humanos. No son lugares donde la gente va a asentar comunidades para empezar a vivir ahí. Son momentos de nuestra vida, eso es en lo natural, ¿va? Ahora en lo espiritual, son momentos de nuestra vida en los que quizás nos hemos sentido solos. Son momentos de nuestra vida en donde no hemos visto la provisión de las cosas que estamos acostumbrados. Es un momento de incomodidad, porque el desierto hay un calor insoportable, no hay agua, no hay confort. Y cuando hablamos de desierto, dice que también se ha dispuesto a denominar desiertos a las regiones donde hay hielos y nieves, no solo donde hay calor. Porque lo que lo va a determinar como un desierto es el hecho de que no hay hábitat, no hay habitantes en ese lugar, es un lugar donde te vas a encontrar solo. ¿Y de qué me habla el hielo en lo espiritual? Me habla acerca de que me van a dar
con la ley fría y me voy a sentir aislado, me voy a sentir solo en ese lugar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quizás Dios está quitándote los distractores que impedían que Él y tú tuvieran un encuentro. Porque en Oseas 2:14, como dice el verso que está ahí, leemos, yo la llevaré, está hablando de la iglesia, al desierto y hablaré a su corazón. ¿Para qué es el desierto entonces? Para que tú le prestes atención a Dios. Ahí en el desierto, ahí sí queremos saber qué es lo que Dios piensa, ahí en el desierto sí queremos doblar rodillas, ahí en el desierto sí queremos tener esa comunión con Dios. Entonces nosotros tenemos que sacar el mejor provecho de nuestros problemas cuando estemos en problemas, porque son momentos de acercamiento entre el Señor y nosotros. Él nos dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Estoy parafraseando Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpien sus manos y ustedes, los que tienen doble ánimo, purifiquen los corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con el desierto? Que haya un acercamiento entre tú y Él. Esa es una de las cosas, ¿verdad? No es la totalidad, pero sí Dios logra llamar nuestra atención cuando estamos en momentos de soledad, en momentos de grandes tribulaciones. Es el momento de buscar el rostro de Dios. En Deuteronomio 8:2 dice que el desierto es para saber lo que hay en el corazón de uno. Ahora yo te pregunto, ¿será que Dios no sabe lo que hay en el corazón tuyo? Claro que sabe. Los que no sabemos somos nosotros. El desierto viene para evidenciar cómo somos. Porque quizás ni nosotros mismos sabemos cómo somos, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y que el único que lo conoce es Dios. Porque quizás, voy a poner un ejemplo ficticio, digamos, van dos personas que son amigas, y una de ellas es muy calladita, muy introspectiva, y la otra es muy de ambiente, muy animada, y van pasando por un callejón y en eso las asaltan. Es un ejemplo ficticio, como te repito. En eso las asaltan y tú hubieras pensado que la que era de ambiente, la que grita a carcajadas, la que siempre responde, es la que va a defenderse. Pero quizás en ese momento se pone a llorar. La calladita, la que nunca habla nada, la que nunca se defiende, es la que le da dos trompadas al malhechor. Porque ni uno sabe cómo es uno. Por eso es que nosotros nos traicionamos a nosotros mismos, porque ni nosotros sabemos cómo somos. Pero ¿sabe quién sí lo sabe? Dios. Él conoce el corazón del hombre. Y entonces Él dice, para que miren lo que hay en su corazón, me los voy a llevar al desierto. Miren, volvamos a leer. Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. El 40 en la Biblia es número de prueba. El desierto en la Biblia es número de prueba. Estos 40 años en el desierto, el Señor te llevó a ir para afligirte. Sí, fue Él el que te llevó para afligirte. Él te hizo un examen, te llevó ahí para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Porque quizás el desierto, pues, no produzca en ti lo que se está evidenciando. De hecho, no lo hace. El desierto lo que hace es evidenciar lo que ya estaba dentro de ti. Si habías tú de guardar o no sus mandamientos estando en el desierto. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que sale de nosotros es lo que tenemos en el corazón. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ella se amargó con la prueba, en realidad eso ya estaba en ella. Solo salió del corazón
en el desierto. Dios lo mostró así en ese momento. Lo evidenció a través del desierto. Es como que fuéramos una pasta de dientes y alguien nos presionara fuertemente. ¿Qué es lo que va a salir de esa pasta, de ese tubo de pasta dental? Lo que va a salir es pasta dental. No puede producir otra cosa que lo que tiene adentro. Así somos nosotros en el desierto. En el desierto sale lo que somos. Lo que ya estaba ahí, del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias, dice Mateo 15:19. La prueba no trajo la pasta dental, ¿se entiende? En el mismo concepto de lo que vengo hablando. La pasta dental ya estaba dentro del tubo de pasta, solo se evidenció que estaba ahí. Las presiones lo que hacen es evidenciar quiénes somos realmente. Y muchas veces va a ser como ese listado que acabo de leer, no nos va a gustar lo que Dios nos va a mostrar. Y cuando esa información esté en nosotros, nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque Dios ya sabía cómo éramos, nosotros lo ignorábamos. ¿Qué vamos a hacer con esa revelación que Dios nos va a mostrar de nosotros mismos? Ahí es donde tenemos que rendirnos a Él. Ahí es donde tenemos que ser honestos y decirle, Señor, qué fea me miro haciendo eso. Señor, qué barbaridad lo que hay dentro de mí. Mira esos sentimientos que tengo. Entonces poder rendirle a Dios esas áreas, de verdaderamente tomar su cruz e ir en pos de Él. En el nombre de Jesús. Pero también va a haber gente que no lo va a hacer. Va a haber personas que, sí, así soy yo, ¿verdad? Y no piensan cambiar. Entonces la prueba pasó, pero ellos no cambiaron. Porque no es la prueba la que nos cambia, somos nosotros los que cambiamos. Cuando decidimos rendirnos ante Dios. 5 distintos tipos de personas salieron de Egipto cuando Israel iba caminando para Canaán. La Biblia describe a esas 5 características en 5 personajes distintos. Uno de ellos era el pueblo. Entonces ahí te puse el pueblo, ¿verdad? Miremos entonces este primer inciso del tema, ya salí yo de lo que era la introducción. ¿Cómo era el pueblo que salió de Egipto para Israel? O de Egipto para la tierra prometida más bien. ¿Cómo era ese pueblo? Era un pueblo con un evangelio prestado, porque solo Moisés hablaba con Dios. Ellos no hablaban con Dios directamente. Acompáñame a leer. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese era un evangelio prestado. Ese era un evangelio del ministro, no de ellos. Por eso es que yo le llamo un evangelio prestado, porque quien tenía la relación con Dios era Moisés y no el pueblo. Otra de las características de este pueblo era que solo estaban contentos si les concedían sus caprichos. Mire este montón de versos que le traigo de ejemplo. Éxodo 15:24, Éxodo 16:2, Éxodo 16:3. El pueblo murmuraba, el pueblo se alteraba contra Moisés, el pueblo se alteraba contra Aarón. Decían, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto. Entonces, esto nos está señalando un tipo de personas dentro de las congregaciones que nunca van a estar conformes, que nunca van a estar contentas, porque ellos mismos no tienen esa relación con Dios, porque ellos mismos no se satisfacen de una explicación que les da el Espíritu Santo, porque esa relación con el Espíritu Santo no la tienen, y a veces terminan juzgando lo que no conocen, y terminan con un desasosiego
echándole la culpa a terceras personas, casi siempre a los que los cubren. En estas citas también puedes ver aquí en el Éxodo 17:3 y en el Números 16:41 lo mismo. Era un pueblo bien caprichoso, era un pueblo bien berrinchudo, y nos habla no solo de gente que dentro de la congregación hace todo ese tipo de cosas porque tienen un evangelio niño que no ha madurado su relación con Dios, sino también a veces habla de actitudes de nosotros que nos ponemos así en contra del Señor. O sea, lo podemos ver desde dos ángulos, ¿verdad? Desde el ángulo de la gente que nos acompaña dentro de la congregación, con la que tú te vas a topar y tú vas a decir, ay, este tiene un evangelio niño, ¿verdad? O a veces tú vas a tener esa actitud también y tienes que reflexionar y pararte, porque decir, pero yo le estoy haciendo berrinche a Dios por esto. No puede ser que yo tome esa actitud en este momento en que estoy en prueba, en que estoy en desierto. Yo tengo que refrenarme y mostrar y hacer gala de lo que yo he creído en Dios. También ellos, otra característica que tenían era que se comportaban como esclavos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido esclavos en el pueblo de Egipto. Entonces ya vimos ahorita una característica, que es el pueblo. ¿Quiénes fueron los que atravesaron el desierto? 5 tipos de personas distintas. Uno de ellos era el comportamiento como pueblo, ese que vimos ahorita. Ahora vamos a ver el comportamiento de la gente extranjera que iba con ellos. Y la gente extranjera, dice Números 11:4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es alguien que no forma parte de tu comunidad, que está viviendo contigo en tu comunidad, pero no forma parte de la comunidad. Entonces son personas que nos quieren influenciar a que nosotros tengamos apetito por lo carnal, por la carne. Y tenemos que montar guardia y evitar que eso suceda. También pudieran ser actitudes internas, ¿verdad? Como ya expliqué. Algunos hombres, dice Judas 1:4, han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es posible que dentro de las congregaciones hayan personas que no tengan el mismo compromiso que nosotros hemos tomado con el Señor Jesucristo, y que ellos estén habitando encubiertamente entre nosotros. Dice la Biblia que esta gente había sido destinada desde antes para esa condenación, que son impíos, que viven la vida cristiana con libertinaje. Entonces, con sus actitudes están negando al único Dios soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que evitar que ese tipo de gente nos influencie como pueblo de Dios, sino que rechazar ese tipo de actitudes. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, por eso es que a veces se va a separar pues la gente de las congregaciones. Porque si hubieran sido de nosotros, ellos habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, ¿quién es el que nos va a ir dando la pauta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ir diciendo cómo es que se están moviendo las cosas en lo espiritual y qué es lo que está pasando en lo espiritual. En la versión Jerusalén ya no dice que eran extranjeros, dice que era chusma. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito y así contaminó a los otros del pueblo. Perdón, voy a regresar aquí. ¿Qué significa chusma según el diccionario secular? Es alguien al quien uno considera vulgar y por ende, ¿verdad?, despreciable. ¿Qué es alguien vulgar? Vulgar es del vulgo, es lo que más abunda. Es que no tiene ningún rasgo o característica original o especial, decía también en el diccionario. Un hombre del montón. Entonces, como estamos hablando de lo espiritual, yo me puse a pensar en gente que es del atrio, que no es del lugar santo,
que no es del lugar santísimo, sino que son del montón, o sea, de los más. Porque no cualquiera podía entrar al lugar santo, mucho menos los que entraban al lugar santísimo. Y el que entraba al lugar santísimo lo hacía solo una vez al año y no sin llevar sangre derramada. ¿Qué significa vulgar también? Que se considera poco refinado o de poca educación. Entonces, se me imagina a alguien que no le gusta la palabra, porque no ha sido educado en las cosas de la doctrina del reino. Al pueblo de Israel dice que no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Entonces pudiera ser también que sea alguien que tal vez sí siempre está en las prédicas, siempre está en las enseñanzas, pero que su fe le hace falta y que por eso no está llevando provecho. Todo esto nos da la característica de ser personas extranjeras dentro del cuerpo de Cristo y tenemos que ir rindiendo esas áreas delante de Dios. Me recuerda a los que fueron sembrados, dice, entre pedregales. ¿Se recuerda que había 4 tipos de tierra en donde se sembraba la palabra? Y dice que los que fueron sembrados en pedregales, eso está en Marcos 4, 16, 17, no tienen raíz en sí mismos. Dice que ellos oyen la palabra, la reciben con mucha alegría, pero son cristianos que no tienen raíz, que no han echado raíces en la iglesia, que no se acoplan, que no se acomodan, que siempre se sienten extraños, que siempre se sienten extranjeros y que por eso cuando viene la tribulación, dice ese verso, y la persecución por causa de la palabra, tropiezan, porque no habían echado raíz. Nosotros tenemos que asentarnos en el lugar donde Dios nos puso, echar raíz, sentirnos partícipes de ese lugar y no mostrarnos como extranjeros. También los israelitas volvieron a sus llantos, dice aquí. La chusma quiere influenciar al pueblo inmaduro y niño, y si lo logra, lo hace volver atrás. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de la gente que tiene este tipo de perfil, porque ellos lo que quieren es hacernos volver atrás. Ellos lo que quieren es influenciar al cristiano verdadero. Ahora, ¿qué significa chusma? Ya no según el diccionario secular, sino que ¿qué significa chusma según la Biblia, ¿verdad? Según esta llamada H628, significa la gente promiscua, que se mezcló con el pueblo. ¿Qué es promiscuo para nosotros? Literalmente, según el diccionario, es alguien que tiene relaciones sexuales con diferentes personas y también significa algo que está mezclado confusamente y sin orden. Tanto la palabra mezcla como la palabra confusión son los significados de la palabra Babilonia. Entonces lo que el enemigo quiere es babilonizar al pueblo. Entonces, ¿a mí qué pauta me da alguien que tiene un comportamiento promiscuo pero en lo espiritual? No estamos hablando de lo literal. Es alguien que tiene más de un Señor en su vida, es alguien que no se rige solo a Cristo. Ninguno puede servir a 2 señores, dice Mateo 6:24, porque o aborrece a uno y ama al otro, o estima a uno y menosprecia al otro. No se puede servir, dice, a Dios y a las riquezas. Entonces, en esa forma, nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a tener una relación muy definida con Él. En el Salmo 73:25 leemos: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero ¿para cuántos cristianos este verso es apetecible? Para pocos. Pocos cristianos gustan de leer algo así porque sienten que están dejando de lado sus deseos, sus pasiones, sus anhelos, para irse detrás de Dios. Pero en realidad lo que Dios busca de nosotros es que fuera de Él nosotros no tengamos otro deseo en la tierra. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que busquemos el rostro de Él constantemente, y que nuestro deseo y nuestro anhelo sea lo que Él busca en nosotros, lo que Él anhela de nosotros y no lo que nosotros anhelamos.
Por eso es que David decía que él iba a estar satisfecho hasta que despertara a la semejanza de Dios. Pero no es de todos este anhelo. Si nosotros queremos salir del grupo, del segmento de los que son extranjeros, tenemos que buscar a Dios en esta forma. Si nosotros queremos salir del grupo, del segmento de lo que la Biblia le llama el pueblo, que era un pueblo que tenía un evangelio prestado, que era un pueblo que todavía estaba esclavizado por su pasado, que era un pueblo caprichoso, que no iba tras la voluntad de Dios, sino que iba tras la voluntad de sí mismo, entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios primero, rendir nuestra vida a Dios, poner esa cruz, tomar esa cruz y seguir adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, porque el que es niño es el que se deja llevar por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, dice Efesios 4, 14 y 15, ¿verdad? Que emplean con astucia las artimañas del error. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos engañaran? Pero no nos gusta ni engañarnos a nosotros mismos. Pero aquí dice que tenemos que tener cuidado de que no nos engañen. ¿Cómo vamos a hacer para que no nos engañen en esta forma? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Otro de los personajes, y es el tercero que vamos a ver hoy, es Moisés. Moisés es figura del cristiano que encubre su pecado, porque él, cuando ya había crecido, ya era joven, pero ya había crecido, dice que salió y vio las duras tareas en que el enemigo, que Faraón es figura del diablo, ¿verdad? El enemigo había puesto sobre los hijos de Israel, y vino él y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces, como repito, eso es figura de alguien que encubre su pecado en el humanismo, porque la arena es figura del polvo de la tierra, donde Dios formó al hombre, por lo tanto es humanismo, y estamos hablando de alguien que no quiere afrontar su situación, sino que volteó a ver para todos lados y escondió su pecado. Este factor ocasionó que Moisés hiciera una salida en falso, porque él se autoproclamó libertador. En Éxodo 2:13 dice que al día siguiente, después de que él mató al egipcio y lo escondió en la arena, salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él le dijo: ¿y quién te puso príncipe o juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea que siempre hay un yo te vi, ¿verdad? Porque él pensaba que nadie lo había visto. Pero el énfasis que te quiero hacer aquí es que en realidad Moisés iba a ser puesto sobre él como juez y sobre todo el pueblo. Pero él salió antes de tiempo y fue a deambular 40 años por el desierto. Una salida en falso puede ser que tú te dirijas directamente hacia el desierto. Dios tiene un llamado para ti y para mí. La cosa es que nosotros estemos en el tiempo en que Él dispuso, porque todo tiene su tiempo debajo del sol para nosotros. Así dice la Biblia, cada cosa tiene su lugar. Es nuestra relación íntima con el Espíritu Santo la que nos va a dar la pauta cuáles son nuestros tiempos, para que nosotros no desobedezcamos a Dios y vayamos a salir en falso como le pasó a él. Entonces Moisés tuvo miedo, dice el 2:14 de Éxodo, y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, dice el verso 15, procuró matar a Moisés, y Moisés se autodisciplinó. A él no lo disciplinó nadie, él solitito se agarró camino y se fue para el desierto, de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián. ¿Por qué hay gente que se autodisciplina? Porque prefiere huir al desierto que admitir su derrota. Las iglesias están llenas de personas autodisciplinadas por ellos mismos, que han llegado a buscar refugio huyendo de su pecado, pero que no quieren enfrentar la vergüenza de decir lo que ellos hicieron. Es ahí donde Dios se le aparece a él en la zarza, que es un árbol reseco, porque Dios lo que le estaba dando a entender a él era que hasta que él se venciera a sí mismo, como era esa zarza, cuando él admitiera que no tenía nada que dar, era que le iba a ser útil a Dios. Y ahí fue donde él sí ya sale en firme
para su ministerio. Y entonces ya Dios le dice que lo va a levantar para que Él liberte al pueblo de Dios. Así nosotros, dice Romanos 12:5, siendo así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Te puse este verso porque aunque tú estés en esa circunstancia, en esa situación, debes de entender que todos tenemos diferentes dones, como dice el verso 6, que difieren según la gracia que Dios nos ha dado a cada uno, y que tú, aunque ahorita estés refugiado quizás en una iglesia y estés pasando ahí tu autodisciplina que tú mismo te impusiste y que eso te haya llevado a ese desierto que estás viviendo, tienes que regresar, porque Dios te ha dado dones y te ha dado cosas que son para la edificación del cuerpo de Cristo, y es necesario que tú regreses y pongas al servicio de Dios lo que Él te ha dado, así como le pasó a Moisés. Entonces Moisés fue un hombre que cometió errores, pero aprendió de ellos y logró superarlos para poder empezar en el servicio a Dios. Otro personaje que venía dentro de aquella gran caravana del pueblo de Israel que salió del desierto es la hermana de Moisés, María. Miremos cuáles actitudes eran las que ella tenía. María es aquella que fue mayor que su cobertura en algún momento. En el tiempo de formación de Moisés, María era quien cuidaba de él. En Éxodo 2, 4 y 5 dice que ella era la hermana de ese niño y que ella se paraba para ver qué era lo que iba a acontecer con él. Es un tipo de gente que Dios pone delante del que Él va a levantar como ministro y líder para que supervise. Entonces ella fue como una supervisora. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, dice, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Entonces, una de las cosas que tiene que tener cuidado el que está atravesando el desierto es tratar con demasiada familiaridad, porque eso es cruzar la línea a aquel que ahora es su cobertura. Eso se puede ver en muchas formas y en muchos ángulos. Quizás el pastor de la iglesia sea tu papá, quizás el pastor de la iglesia es tu hermano, quizás el pastor de la iglesia es tu hijo, y tú que, bueno, si es tu papá no cuesta, ¿verdad? Porque él fue tu cobertura mientras tú fuiste formado, pero si es tu hijo o si es incluso el esposo podría ser, porque aquí dice que estas personas son las que le ayudaron mientras iba en su formación de ministerio. Entonces ahora hay que tener ese respeto, ese cuidado de no cruzar esa línea. Yo, por ejemplo, he visto personas que llegan a las congregaciones y le hablan de vos y de tú al pastor porque los conocieron cuando eran niños, eran sus iguales, crecieron juntos y no hay respeto. Son ovejas de la congregación, se están congregando en ese lugar, pero cruzan la línea, una línea que María cruzó un día que ella estaba platicando con otro de los hermanos de Moisés. Dice que en Números 12, 1 y 2, ellos estaban murmurando contra Moisés porque a ellos no les gustaba la esposa de él. O sea, ellos estaban inmiscuyendo en las cosas personales del ministro que Dios había levantado para guiar el pueblo. Entonces empezaron, qué fea esa, la voz del Moisés, mira la esposa que se consiguió, pero ¿qué le pasa? Sí, se recuerda que cuando Moisés era pequeño dicen que era hermoso, muy guapo el bebé, y él era un hombre guapo y se cansó con esta cosita, y los cositos son de origen negrito, pues de piel bien oscura. Entonces ellos estaban en contra. Ay, la gran, dice Moisés, y no la hace, ¿va? Y mira, y tanta cosa, ¿y acaso solo a través de él habla Dios? Pues no ha hablado también a través de nosotros, y Dios no habla con nosotros. Sí, hasta dónde le subieron la tónica a la murmuración que estaban teniendo. Entonces, dentro de la gente que va con nosotros en el desierto, de la gente que va con nosotros dentro del pueblo, van a haber personas que van a querer retar al líder y decir, vamos a ver quién manda más, si tú o yo, porque yo te conocí cuando no eras nada y ahora tú me vas a venir a decir a mí qué hacer. Y tenemos que tener cuidado de no cruzar esa línea. Entonces vino Dios en el Números 12, 4 al 6,
y les habla a los tres y les dice, miren, vengan para acá Moisés, Aarón y María. Yo no sé qué hubiera sentido usted si Dios le dice, bueno muchachitos, vengan para acá los tres. Salgan, quiero hablar con ustedes en el tabernáculo de reunión. Y llegaron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, ahora oigan mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, así voy a hablar con él. Pero con Moisés no, porque él es fiel en toda mi casa. Con Moisés yo voy a hablar cara a cara, no le voy a hablar en sombras ni figuras. Él va a ver mi apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no tuvieron temor de hablar en contra de él? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó del tabernáculo, María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, que estaba leprosa, y le dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, ahora sí se sujetaba. No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, ellos no entendían la relación tan personal que tenía Moisés con Dios. Quizás porque ellos no estuvieron en el tiempo en que él anduvo por el desierto. Al final de cuentas, Moisés caminó en el desierto 80 años. 40 años estuvo él solo y fue donde Dios trató con él y hizo esa relación con él. Y estos otros 40 años él estaba guiando al pueblo. Entonces, no hay que criticar lo que no conocemos. Calladitos nos vemos bien bonitos. Tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros estamos haciendo mientras vamos por el desierto. Y si eso ya salió, si esa murmuración ya salió, si esa inconformidad ya salió, si esa murmuración es porque yo soy caprichosa o en el caso del pueblo que era caprichoso, ¿verdad? O si esa murmuración es porque yo soy extranjera, porque no he logrado echar raíces en esta congregación y al final de cuentas no me termina de gustar la cosa aquí. O si esa murmuración es porque yo soy muy cercano o cercana del ministro que nos cubre y por eso corro los límites. Tenemos que tener cuidado y poner eso delante de Dios y rendirlo delante de Dios, porque Dios no se va a agradar de una circunstancia como esta. Entonces ya vamos viendo 4 tipos de personas que salieron hacia el desierto y el último es Aarón. Ya vimos 4 ahora. Entonces este es el quinto. Aarón le tocó difícil porque habla de los mandos medios. Es decir, él nunca iba a ser el principal, pero sí iba a ser el portavoz del principal. Dios le dijo a él que iba a hablarle al pueblo en lugar de Moisés su hermano. Y no solo eso, le dijo que iba a ser como su boca, pero que para él su hermano iba a ser su Dios. Como Dios, dice la versión de la Biblia de las Américas, se escribía ahí. Éxodo 4:16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, este hombre en el fondo de su corazón, él quería el liderazgo. Él era mayor que Moisés, él quería el liderazgo que su hermano más pequeño tenía. Él quería destacar, él quería ser el que daba las directrices y el que guiaba al pueblo. ¿Y por qué yo pienso todo eso? Porque él cuando fue probado no salió aprobado en cuanto a lo que es la sujeción. Obedeced a vuestros pastores, dice la Biblia, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Eso está en Hebreos 13:17. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Él quería esa aceptación. Él quería esa aprobación. Y cuando fue probado en la sujeción, salió rechazado. El pueblo le dijo a él, cuando Moisés estaba en el monte hablando con Dios cara a cara, el pueblo le dijo a él, haznos dioses. Y él, aquel que se sentía rechazado, aquel que quería el liderazgo, dice que tomó de las manos de ellos
todo lo que encontraron de oro y le dieron forma con el buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces él vino y les dijo al pueblo, miren, este es el Dios que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto. Este becerro fue el que los sacó a ustedes de la tierra de Egipto e hizo que el pueblo pecara. ¿Qué pasó cuando Moisés le reclamó en Éxodo 32, 21 al 22? Mira, ¿y tú por qué hiciste eso, pues? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que tú traigas sobre este pueblo este pecado tan grande? Y él le dijo, no te enojes. Tú conoces cómo es la gente de aquí de la iglesia, que es inclinada a hacer lo malo. Entonces, él quería liderazgo, pero lo quería de una mala manera. Él lo que quería era quitarse ese rechazo que él sentía en el mando medio. Si tú estás en esa posición y si tú quisieras destacar más, tú tienes que abrazar y reconciliarte la posición en la que Dios te puso, porque no le puede decir al ojo, a Dios yo quiero ser mano. No puede decirle la mano a Dios yo quiero ser pie. Cada uno de nosotros tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo. Romanos 12:3 al 5 dice, 12:3 al 5 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. O sea, cada uno tiene un lugar y tiene que aceptar su lugar. Porque si tú estás en tu lugar, tú le eres de grande beneficio al cuerpo de Cristo. Pero si tú anhelas lo que tiene otro, entonces tú no estás siendo de beneficio. Va a pasar lo que le pasó a Aarón, que terminó siendo un becerro para el pueblo, porque no estaba en el lugar que a él le correspondía. No logró él lidiar con la presión de grupo que le hicieron. En cambio, el verdadero líder jamás lo hubiera permitido. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de otros. Si tú, dentro de la labor que Dios te metió a hacer en el cuerpo de Cristo, abrazas el lugar que te tocó a ti, te reconcilias con la posición en la que Dios te puso, tú vas a hacer mucha bendición a otras personas, porque no todos tenemos la misma función y lo que tú haces nos es muy importante a nosotros. Y siendo muchos, al final de cuentas, todos somos iguales porque todos somos del mismo cuerpo. Mire cómo dice aquí, ya no dice obedeced a vuestros pastores, sino que dice obedeced a vuestros dirigentes. Entonces está hablando de que tú tienes que sujetarte al que está arriba de ti, al que te va dirigiendo dentro de la congregación, no solamente al pastor, ¿verdad? Porque hay gente que al pastor no le cuesta sujetarse, pero no le gusta sujetarse a su diácono, no le gusta sujetarse a su anciano. Entonces esto va a todo nivel dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que estar contentos con la parte que a nosotros nos tocó. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los romanos? Ya sé que tú ahí en tu casa me contestaste que fue Pablo. Y no es así, porque miren lo que dice Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Tercio y Aarón tenían el mismo papel. Ellos eran la boca del otro. ¿Se acuerda que Pablo tenía un problema en los ojos? Sin duda por eso ponía a otras personas a escribir sus cartas. Claro, el mensaje era de Pablo, porque Romanos 1:1 empieza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, él se está presentando para continuar con la misiva. Pero aquel no se quedó callado, ¿eh? En el Romanos 16:22 les dice, miren ustedes, pero quien escribió la carta fui yo, ¿oyeron? Me llamo Tercio. ¿Pero quién de ustedes se acuerda del nombre de él? Yo nunca me acuerdo del nombre de Tercio. Porque quien iba a ser el perito arquitecto de la iglesia no era Tercio. Quien iba a ser el perito arquitecto de la iglesia era Pablo. Entonces, es difícil la posición de alguien que no acepta, que no es el Moisés de la congregación. Y tiene que lidiar con eso en su corazón, rendírselo a Dios, para que todos podamos ser bendecidos unos y otros. Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto,
en tierra no sembrada. Tiene cierto atractivo a la iglesia cuando está en el desierto. Porque cuando está en el desierto, esa iglesia depende de Dios. Y el mensaje central de la Biblia es que nosotros no tenemos que poner nuestras fuerzas o esperar que alguien más nos auxilie, nos ayude, sino que todo lo que nosotros hagamos, todo es para la gloria de Dios. Y nosotros, nuestro soporte, nuestra ayuda y nuestro auxilio es Dios. Entonces, cuando estamos en el desierto, es fácil buscar el rostro de Dios, porque el desierto implica que yo topé, que no supe qué hacer con esa situación en mi vida. Y el Señor está diciendo que Él se acuerda de cuando nosotros anduvimos en el desierto, de cuando le éramos fieles, estando en ese desierto, y cómo Él se agradó de esa actitud, cómo Él se agradó de que tú doblaras rodillas, cómo Él se agradó de que tú buscaras el rostro de Él para buscar una salida. Imagínense que nosotros tuviéramos esta relación con nuestros hijos, que nuestros hijos nos busquen solo cuando tienen necesidades. Difícil, ¿verdad? Pero aún ahí Dios dice, ay, cuando tenían necesidad, porque el desierto es una necesidad. Ay, cuando tenían necesidad me buscaban. Me acuerdo cómo me buscaban y cómo yo les respondía. ¿No será que nosotros deberíamos de acercarnos a Dios sin estar en el desierto y de tener esa relación íntima con Él? Hoy te he expuesto 5 cosas que se pueden aparecer en tu corazón si tú estás en el desierto. O también son actitudes de personas que pudieran estarse congregando contigo. Son 5 actitudes que nosotros tenemos que rendirle a Dios para que tengamos la fidelidad que dice este verso de Jeremías 2:2. Porque dice que ellos estaban en fidelidad, pero no todo el que sale al desierto está en fidelidad. Hay todas estas características que te acabo de mostrar. Como cuando lo que te explicaba, ¿verdad? Cuando se presiona esa pasta dental y salió lo que somos. No lo generó el desierto, lo evidenció. Evidenció quiénes somos. Con esa información y con esa revelación, tú decides qué hacer. Tú decides si sigues igual y el desierto pasó por ti, pero tú no hiciste ningún cambio en tu vida, o si tú le rindes a Dios. ¿Sabe? El pueblo de Israel era esclavo porque aunque ellos salieron de Egipto, Egipto no había salido del corazón de ellos. Ninguno de ellos, excepto 2 personas, entraron en la tierra prometida. 40 años deambularon por el desierto y Dios los exterminó a todos. Solo a los que dieron buen reporte de la tierra prometida, Dios les hizo poseerla. Nosotros tenemos que enfrentar hoy nuestro corazón, exponerlo y decirle, Señor, yo pongo esto delante de ti. Por tanto, dice Jeremías 15:19, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás, dice, como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Vamos a orar por aquellos que han estado en prueba. Vamos a orar por aquellos que ahora les está cayendo el 20 de qué es lo que ha estado pasando en sus vidas. Yo quiero que tú reflexiones acerca de esta palabra. Yo quiero que tú cierres tus ojitos y le digas al Señor, Señor, yo quiero presentarme hoy delante de ti en medio de esta prueba, de este problema. Hay actitudes mías que a ti te desagradan. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y le decimos, Padre, en este desierto por el que he venido caminando, he comprendido, Señor, he comprendido tantas cosas, tantas actitudes. Me he dado cuenta de que soy como un extranjero, Señor, y que no he logrado echar raíces en el lugar en donde estoy, pero hoy he deshecho eso en el nombre de Jesús. Y vengo pidiéndote que tú, Señor, me establezcas en el lugar en el que me tienes.
y que yo pueda, Señor, sentir a los que están alrededor mío como de mi misma tribu, para que yo pueda dar el fruto que tú esperas. Te pido también, Señor, que me quites toda esclavitud que viene de atrás, todo acomodamiento, Señor, a que yo quiero hacer siempre mi voluntad, como era el pueblo de Israel, que ellos eran berrinchudos contigo. Yo te entrego todo berrinche, te entrego toda comodidad. Hoy vengo tomando mi cruz y vengo caminando en pos de ti, Señor, para que tú me liberes. En el nombre de Jesús. No quiero tener un evangelio prestado, quiero tener un evangelio en donde mi relación sea contigo y sea personal. Que tu Espíritu sea mi guianza, que tu Espíritu sea el que me lleve y el que me traiga y el que me diga qué es lo que tengo que hacer. Tampoco quiero llevar un evangelio como el de Aarón, Señor, en el que me siento frustrado por lo que tú me llamaste a hacer dentro del cuerpo de Cristo, sino que quiero volver a amar mi privilegio, quiero amar ese llamado que me has hecho a buscarte, a servirte, y compromiso tomo hoy de sujetarme en el nombre de Jesús, cualquiera que sea mi lugar. Porque lo importante, Señor, es que como un solo cuerpo podamos ser edificados unos y ser edificados otros en la diversidad de dones que tú nos has dado y de gracias para trabajar dentro del pueblo. Tampoco queremos ser como María, Señor, que por su confianza y su familiaridad con el ministro que la cubría, corrió los límites, se terminó leprosa. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos digas cuál es nuestro lugar, Señor, para abrazarlo, para aceptarlo, para saber a qué es donde tú nos has llamado. También te pedimos, Señor, que no seamos como Moisés en su momento de debilidad, que él hizo una salida en falso, que él sabía que tú en el fondo lo ibas a llamar a libertar al pueblo porque él ya tenía ese anhelo cuando miraba que estaban castigando al pueblo, Señor, pero no era el tiempo. Muéstranos el tiempo exacto para que no nos vayamos a autodisciplinar nosotros mismos y a meternos al desierto, para que no escondamos nuestro pecado, sino que podamos ministrarnos, Señor, y ser libres. Te pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Pongo, Señor, esta palabra delante de ti para que se encae en los corazones de tus hijos y ellos puedan ser muy bendecidos a través de ella. Todo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Yo también le doy gracias por este privilegio que me da de estar hoy aquí contigo y espero en Dios el próximo sábado podamos platicar otra vez de la palabra. Que el Señor te bendiga.